Mayo del 2011, Ciudad de México. La noche ardía de luces de neón, música que retumbaba en el pecho y risas que parecían eternas. En el corazón de Polanco, una de las discotecas más exclusivas y comentadas del momento, abría sus puertas a cientos de jóvenes. Entre ellos estaba Mariana Hernández, una chica de apenas 18 años recién cumplidos que esa noche celebraba el fin de su primer semestre en la universidad. Entró con sus amigas pasada la medianoche, vistiendo un vestido azul eléctrico que brillaba con cada destello de la pista de baile. Tenía en su muñeca una pulsera plateada, regalo de cumpleaños de su madre, y en sus labios un tono rojo intenso que contrastaba con su sonrisa inocente. Todos la vieron bailar, todos la escucharon reír, pero nadie, absolutamente nadie, la vio salir. Cuando el sol asomó sobre Reforma al día siguiente, Mariana ya era una desaparecida. Su nombre pasó de los mensajes entre amigos a los titulares de la prensa. Su rostro iluminó pancartas, postes y noticieros. Sus padres ofrecieron una recompensa inicial de 5 millones de pesos para quien diera una pista confiable. Sin embargo, el tiempo se convirtió en su mayor enemigo. Días, meses, años, y el caso se fue enfriando. 6 años después, en una bodega de evidencias olvidada en la delegación Miguel Hidalgo, un empleado encontró lo impensable: una bolsa de tela desgastada que contenía la ropa que Mariana usó aquella última noche. Dentro estaban su vestido azul, su pulsera quebrada y algo que estremeció a todos: su ropa interior cuidadosamente doblada, como si alguien hubiera querido preservar un secreto que no debía salir a la luz. Ese hallazgo, enterrado en el polvo del archivo, reabrió un misterio que muchos creían perdido en el tiempo. Y detrás de esa bolsa había mucho más que objetos. Había una verdad escondida entre paredes institucionales, puertas cerradas y voces que preferían callar. Porque en esta historia lo que desapareció no fue solo una joven. También desapareció la confianza en un sistema que debería protegerla. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios: ¿de qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mariana Hernández había nacido en 1993 en la colonia Narvarte, una zona de clase media en Ciudad de México. Su familia era conocida en el barrio. Su padre, ingeniero civil, pasaba la mayor parte de su tiempo entre planos y obras. Su madre, enfermera en una clínica del IMSS, era el corazón de la casa. Mariana era la mayor de 3 hermanos, la primera en llegar a la universidad. Un orgullo palpable que sus padres mencionaban con brillo en los ojos cada vez que podían. Desde niña había sido inquieta, con una curiosidad infinita por la música y el arte. Tocaba la guitarra, cantaba en el coro de la escuela y soñaba con algún día estudiar producción audiovisual. A los 18 años, recién iniciada en la carrera de comunicación, parecía tener el mundo por delante. Sus amigas la describían como alguien alegre, espontánea y confiada, quizá demasiado confiada. La noche de su desaparición, Mariana había convencido a su madre con el mismo argumento que usaba desde la preparatoria: no te preocupes, solo voy a bailar un rato, regreso temprano. Esa promesa jamás se cumpliría. Cuando amaneció y no hubo rastro de ella, la familia entró en pánico. Su celular estaba apagado, no contestaba mensajes, y ninguna de sus amigas supo explicar en qué momento había desaparecido de la discoteca. Algunas aseguraban haberla visto en la barra, otras decían que estaba en la pista de baile, pero nadie pudo precisar si había salido acompañada o sola. Los padres acudieron de inmediato a la Procuraduría. Allí comenzaron a chocar con las primeras barreras institucionales. Un funcionario de turno les dijo con indiferencia que había que esperar 72 horas para levantar un acta formal, porque seguramente la joven volvería por su cuenta. Ese detalle, esa espera forzada, marcó el inicio de una pesadilla. Mientras la burocracia se movía lentamente, la familia no perdió tiempo. Imprimieron volantes con la foto más reciente de Mariana, donde aparecía sonriente con su vestido azul, y comenzaron a recorrer calles, estaciones del metro, hospitales y ministerios públicos. Su padre llegó incluso a ofrecer una recompensa pública: 5 millones de pesos para quien pudiera dar información confiable. La noticia apareció en periódicos locales y pronto se extendió a noticieros nacionales. Joven desaparecida en 1950, discoteca de Polanco, titulaban los encabezados. Pero detrás de la tinta y la pantalla, el dolor era insoportable. Su madre, incapaz de dormir, repasaba una y otra vez la habitación de Mariana, como si entre sus libros, su guitarra o sus cuadernos pudiera hallar una pista que nadie más veía. Los primeros días fueron un desfile de testimonios contradictorios. Un guardia de seguridad aseguraba que Mariana había salido sola a las 3:40 de la madrugada. Otro testigo decía que la había visto subir a Poisis, un coche negro de lujo estacionado en la calle. Pero cuando la familia pidió acceso a las cámaras de seguridad de la discoteca, la respuesta fue devastadora.
Las grabaciones habían sido borradas por un fallo técnico. Esa fue la primera gran sombra en el caso. El tiempo avanzaba y cada hora sin Mariana parecía arrancar un pedazo del alma de la familia. Lo que había comenzado como una salida de diversión se transformaba en una herida abierta que no cerraría jamás. Si esta historia te conmueve, dale like a este video para que más personas puedan conocer el caso de Mariana. Y recuerda contarnos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Los días se convirtieron en semanas, y la esperanza de encontrar a Mariana viva se mezclaba con un miedo insoportable que no daba tregua. La familia, cansada de esperar, decidió movilizar todo lo que estaba a su alcance. El padre contrató investigadores privados mientras su madre insistía cada día en las oficinas de la Procuraduría, rogando que el caso no quedara en el olvido. Los investigadores comenzaron por la discoteca. El lugar, famoso entre jóvenes de clase alta, tenía una reputación de fiestas interminables y clientes influyentes. Aunque oficialmente colaboraban, todo en sus respuestas sonaba ensayado. El gerente aseguraba que las cámaras no funcionaban desde hacía semanas. Los meseros repetían que no recordaban nada fuera de lo común. Sin embargo, uno de los cadeneros confesó en voz baja que sí había visto a Mariana hablar con un hombre mayor, elegante, que no parecía ser parte de su grupo de amigos. Esa declaración encendió las alarmas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué nadie más lo mencionaba? La familia pidió que se revisaran las listas de reservaciones de esa noche, pero nuevamente se toparon con un muro. La discoteca alegaba confidencialidad de sus clientes. Allí apareció con claridad el primer antagonista silencioso, el sistema de poder, dispuesto a proteger a los influyentes y a dejar a una familia rota sin respuestas. La recompensa de 5 millones de pesos atrajo llamadas y pistas, pero la mayoría eran crueles estafas. Personas que decían haber visto a Mariana en otros estados, en casas de seguridad, en hospitales. Una tras otra, cada pista terminaba en un callejón sin salida. El padre, exhausto, llegaba a casa con la mirada perdida, consciente de que cada mentira costaba tiempo y esperanza. Mientras tanto, la madre se aferraba a los pequeños objetos de su hija. El vestido que Mariana había estrenado esa noche aún colgaba en la mente de todos como un símbolo de lo que se había perdido. Si encontrara aunque sea su ropa, sabría qué pasó, repetía ella. Sus palabras sonarían proféticas años después. El caso también comenzó a despertar la atención de organizaciones civiles que denunciaban la indiferencia institucional frente a la desaparición de jóvenes en la capital. Marchas, pancartas, veladoras en la glorieta de insurgentes. Mariana se transformó en un rostro más de un problema más grande, la sensación de que cualquiera podía desaparecer sin dejar rastro y que el sistema no haría nada para evitarlo. En casa, los hermanos pequeños preguntaban cada noche si Mariana volvería. La madre, sin fuerzas, inventaba respuestas. Está de viaje, está estudiando, pronto la veremos. Mentiras piadosas que dolían más que la verdad. Los investigadores privados lograron obtener un dato inquietante. Un automóvil negro, de lujo, había sido visto varias veces frente a la discoteca esa noche. Coincidía con la versión de un testigo que aseguraba haber visto a Mariana subirse a un coche. Pero cuando solicitaron placas, registros o cualquier documento, la policía respondió que ese archivo había desaparecido misteriosamente. Otra puerta cerrada. Otro muro. El caso de Mariana, que empezó como una búsqueda desesperada de una familia, se transformaba poco a poco en un laberinto de sombras donde la verdad parecía estar secuestrada por intereses invisibles. La madre. Cada mañana, antes de ir a la clínica donde trabajaba, la madre de Mariana se detenía frente al closet de su hija. Pasaba los dedos por las blusas y vestidos como si pudiera atrapar en la tela el aroma que aún quedaba de ella. Guardaba la esperanza de que un día, al abrir esa puerta, Mariana estuviera de pie, sonriendo y diciendo: «¿Ya ves? Te preocupaste de más». Pero la realidad la golpeaba en silencio. El cuarto permanecía intacto, detenido en el tiempo, y el único sonido era el eco de su propia respiración entre sollozos contenidos. El padre, él, había cambiado. El hombre fuerte que dirigía obras y coordinaba equipos ahora caminaba encorvado, con una carpeta bajo el brazo. Dentro estaban copias de oficios, solicitudes de información, denuncias, fotografías. Lo llevaba a todas partes, como si ese archivo fuera un escudo y al mismo tiempo una cruz. Cada puerta institucional que tocaba se cerraba en su cara con la misma respuesta: «Estamos investigando». Palabras vacías que ya no creía. Sin embargo, él insistía. Decía que si se detenía un solo día, sentiría que la estaba abandonando. Los investigadores privados, uno de ellos, un ex policía con más de 20 años de servicio, resumió el caso en pocas palabras: alguien poderoso no quiere que se sepa la verdad.
Había intentado obtener registros de tránsito, acceso a cámaras cercanas, listas de clientes frecuentes en la discoteca. Todo se bloqueaba misteriosamente. El dinero no abría esas puertas, porque lo que había detrás era más grande que cualquier recompensa. Los investigadores llegaron a una conclusión que heló la sangre de la familia. Lo más probable era que Mariana hubiera sido sacada de la discoteca por alguien influyente, alguien que jamás sería señalado oficialmente. El empleado de la bodega. 6 años después, un hombre común, técnico administrativo en la delegación Miguel Hidalgo, se topó con una caja polvorienta mientras hacía inventario en una bodega olvidada. Era un espacio gris, con archivadores metálicos y olor a humedad. La caja estaba marcada con un número casi borrado. Cuando la abrió, encontró una bolsa de tela desgastada. Dentro, cuidadosamente doblados, estaban el vestido azul eléctrico, la pulsera rota y la ropa interior de Mariana. El empleado sintió un escalofrío. Sabía que aquello no debía estar allí, escondido entre expedientes viejos. Esa bolsa había sido silenciada, enterrada bajo papeles que nadie revisaba. Por un momento, pensó en callar, en devolver la caja al estante y fingir que nunca la había visto. Pero algo en su interior le gritó que esos objetos eran la clave de una verdad que había sido negada durante años. El hermano menor, en paralelo, el más pequeño de la familia, que tenía apenas 12 años cuando Mariana desapareció, creció con una pregunta clavada. ¿Dónde está mi hermana? Se convirtió en adolescente bajo la sombra de esa ausencia. Sus amigos hablaban de fiestas, de viajes, de exámenes. Y él solo pensaba en la última vez que Mariana le revolvió el cabello y le dijo: «Cuida a mamá cuando yo no esté». Para él, la desaparición no era una noticia en periódicos. Era la pérdida de su mejor amiga. Estas voces entrelazadas muestran cómo una sola desaparición arrastra a todos: familia, investigadores, testigos y hasta empleados que años después, sin buscarlo, tropiezan con piezas clave. Todos conectados por el mismo vacío, todos marcados por un silencio que grita más fuerte que las palabras. Tete, ¿imaginas lo que sentirías si años después alguien encontrara la ropa de tu ser querido en un archivo olvidado? Escríbelo en los comentarios, queremos leerte. El hallazgo de la bolsa con la ropa de Mariana fue como abrir una herida que nunca cicatrizó. Cuando la noticia llegó a la familia 6 años después de la desaparición, el mundo se les vino abajo de nuevo. La madre sostuvo entre sus manos el vestido azul eléctrico, ya apagado por el polvo y el tiempo, y rompió en un llanto incontenible. No podía creer que esa prenda, símbolo de una noche que debía ser de alegría, se hubiera convertido en la pieza más dolorosa de su vida. Pero más allá de la emoción, la familia entendió algo claro. Si esa ropa estaba ahí, era porque alguien la había escondido a propósito. No era un simple olvido en el archivo. Era una decisión. Y detrás de esa decisión había responsables que habían preferido el silencio antes que la verdad. El padre, con la carpeta bajo el brazo, exigió una explicación en la Procuraduría. La respuesta fue evasiva. Se trató de un error administrativo, pero no había nada de administrativo en la forma en que las prendas estaban dobladas, guardadas con cuidado, como si alguien hubiera querido dejar un mensaje oculto. ¿Quién las colocó allí? ¿Un funcionario arrepentido? ¿O un cómplice que intentaba que jamás fueran descubiertas? El riesgo apareció de inmediato. A los pocos días de que la familia denunciara públicamente el hallazgo, comenzaron a recibir llamadas extrañas, voces anónimas cortas y frías que les advertían: dejen el caso como está. El padre, lejos de intimidarse, se llenó de furia, pero la madre temblaba cada vez que sonaba el teléfono. La sombra de que algo más grande estaba detrás se hacía cada vez más evidente. Mientras tanto, los investigadores privados analizaron la ropa. El vestido azul tenía un desgarro en la parte inferior, como si hubiera sido jalado con fuerza. La pulsera plateada estaba partida en 2, señal de un forcejeo. La ropa interior, en cambio, estaba intacta, cuidadosamente doblada. Ese contraste inquietó a todos. ¿Era una pista deliberada o una burla cruel? El empleado que había encontrado la bolsa también comenzó a sentir miedo. Días después del hallazgo, recibió una visita inesperada en su oficina. Un superior le pidió que no hablara del tema, que lo dejara en manos de los de arriba. Entendió que había tocado fibras sensibles. Esa noche, al llegar a casa, revisó 2 veces que la puerta estuviera cerrada. Por primera vez sintió que su vida corría peligro, solo por haber abierto una caja olvidada. La familia, sin embargo, no estaba dispuesta a callar. Decidieron hacer público el hallazgo en medios de comunicación independientes. Una entrevista con la madre de Mariana se viralizó en redes sociales. Ella, con el vestido azul en las manos, mirando a la cámara y preguntando con la voz quebrada: ¿por qué nos ocultaron esto durante 6 años? Ese video cambió el rumbo del caso.
La presión social comenzó a crecer. Colectivos de búsqueda y asociaciones civiles se unieron a la causa. Pero junto con la esperanza llegó también el riesgo. Un periodista que investigaba el tema sufrió un intento de asalto sospechoso. La familia empezó a notar autos desconocidos estacionados cerca de su casa, y el miedo, una vez más, se instaló como un huésped permanente. El giro era claro. El hallazgo de la ropa no solo reabría el caso, también destapaba una red de silencios y complicidades que podían poner en peligro a cualquiera que se atreviera a buscar la verdad. El caso había llegado a un punto de no retorno. La presión pública, las entrevistas y el eco en redes sociales obligaron a la Procuraduría a pronunciarse. De pronto, la bodega de evidencias que durante años había estado olvidada se convirtió en el centro de atención. Y fue allí, entre archivadores metálicos y cajas polvorientas, donde emergió la clave. Una auditoría interna reveló que la bolsa con la ropa de Mariana había sido ingresada oficialmente el mismo día de su desaparición. Eso significaba que la policía la había recuperado la noche de los hechos, pero nunca se la entregó a la familia ni la incluyó en el expediente. Estaba registrada bajo un número de folio, firmado por un funcionario, un agente de Ministerio Público de apellido Estrada. El nombre cayó como un trueno. Ese hombre había estado a cargo de las primeras 72 horas de investigación. Fue él quien les dijo a los padres que esperaran, quien aseguró que no había pruebas suficientes para abrir una línea de investigación más amplia. Y fue él mismo quien firmó el ingreso de la bolsa a la bodega para después enterrarla en el olvido. ¿Por qué lo hizo? La respuesta llegó a través de un ex compañero suyo, entrevistado por un periodista independiente. Estrada había recibido presiones de un grupo de empresarios vinculados con la discoteca de Polanco. El motivo: entre los clientes frecuentes estaba un hombre poderoso, dueño de negocios y con conexiones políticas. Esa era la figura que varios testigos habían visto hablar con Mariana la noche de su desaparición. Ese era el hombre del auto negro. El descubrimiento fue devastador y revelador a la vez. Estrada no había perdido la evidencia. La había ocultado deliberadamente para proteger a los influyentes. El vestido azul, la pulsera rota y la ropa interior no eran simples objetos. Eran pruebas de que Mariana había salido de la discoteca en condiciones sospechosas, posiblemente forzada. Cuando la madre escuchó esa verdad, sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque durante 6 años le habían mentido, porque la habían condenado a buscar a ciegas mientras la respuesta estaba guardada en un cajón. Alivio porque, al fin, podía señalar con certeza que no había sido un accidente ni un olvido. Alguien había decidido silenciar su caso. El padre, con la voz firme, declaró frente a las cámaras: durante años nos hicieron creer que no había pistas. Hoy sabemos que siempre las hubo. Hoy sabemos que alguien escogió esconderlas. Y si alguien puede esconder, también puede hablar. Y nosotros no vamos a parar hasta que hable. La revelación generó una tormenta. Manifestaciones frente a la discoteca, exigencias de renuncia en la Procuraduría y un eco que atravesó todo el país. Mariana ya no era solo un rostro en pancartas. Era el símbolo de una lucha contra un sistema que prefiere proteger a los poderosos antes que a los inocentes. Pero al mismo tiempo la familia entendió el riesgo que corría. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada, ahora se había transformado en una batalla abierta contra instituciones que podían volverse más peligrosas de lo que imaginaban. El hallazgo de la ropa de Mariana no devolvió su presencia física, pero sí le devolvió algo que había estado desaparecido durante 6 años: la verdad. Esa bolsa olvidada en una bodega se transformó en un testimonio silencioso de resistencia, en la prueba de que ningún secreto puede permanecer enterrado para siempre. Para la madre, sostener el vestido azul fue como volver a abrazar a su hija por un instante. El dolor seguía ahí, intacto, pero también había un respiro. Ya no era la incertidumbre absoluta que la consumía cada día. Ahora sabía que Mariana había sido víctima de un sistema que prefirió callar antes que hacer justicia. Y aunque esa certeza le desgarraba el corazón, también le dio un nuevo propósito: convertir el dolor en lucha. El padre, que durante años caminó con la carpeta bajo el brazo, sintió que finalmente no lo había hecho en vano. Cada firma, cada oficio, cada negativa recibida lo había llevado a ese punto. Descubrió que la perseverancia no siempre da respuestas inmediatas, pero abre caminos que parecían imposibles. Él había cumplido su promesa: nunca detenerse, nunca abandonar a su hija. El hermano menor, convertido ya en un joven adulto, tomó la causa como suya. Decidió estudiar Derecho, convencido de que ninguna familia debía pasar por la misma indiferencia que la suya. En entrevistas declaró: a mí me quitaron a mi hermana, pero no voy a dejar que le quiten la voz. Esa determinación se convirtió en una chispa de esperanza para muchas otras familias en busca de justicia.
El empleado que encontró la bolsa también aprendió algo. Descubrió que incluso los actos más pequeños, abrir una caja, no callar lo que vio, pueden desencadenar cambios enormes. En medio de un sistema lleno de silencios, él eligió ser la excepción. Y esa decisión cambió todo. La historia de Mariana terminó siendo más grande que una desaparición. Se volvió un espejo para un país entero. Una lección dolorosa pero necesaria. El silencio es cómplice. Y la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la forma de salir a la luz. La moraleja es clara. La justicia puede tardar, los sistemas pueden fallar y las instituciones pueden mentir. Pero la insistencia de una familia, la solidaridad de la sociedad y el poder de la verdad son más fuertes que cualquier muro. Mariana no fue olvidada. Mariana se convirtió en símbolo de que ninguna ausencia debe ser invisible. Hoy, cada vez que alguien enciende una veladora en su nombre, no solo recuerda a una joven de 18 años que desapareció en una discoteca de Polanco. También recuerda que detrás de cada caso hay familias que luchan, objetos que hablan y verdades que resisten. Y que nunca, nunca debemos dejar de buscar. Si esta historia te conmovió, apóyanos con un like, comparte este video para que más personas conozcan la historia de Mariana y suscríbete a nuestro canal. Juntos mantenemos viva la memoria de quienes aún faltan por volver.